buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, ya está prácticamente decidida la victoria electoral de Keiko Fujimori. Hay muchos temas en la agenda que el Perú, el espacio público, tiene que conversar sobre los desafíos, los grandes retos que enfrentará este nuevo gobierno. Sin embargo, un tema fundamental es los desafíos económicos del nuevo gobierno. Como ustedes saben, el Perú en la última década ha venido creciendo sobre menos 3 puntos por ciento. Eso nos ha dado una idea de que vamos bien porque en América Latina en general las cosas están terribles, que crecer alrededor del 3% en América Latina es ser como el privilegiado del barrio. Pero la verdad de las cosas es que el Perú ha perdido una gran oportunidad o está perdiendo una gran oportunidad histórica. Los precios de los minerales están altos. En general hay términos de intercambio únicos que tiene el Perú para explotar en el mundo y ese crecimiento de 3% no sirve para reducir pobreza. No sirve, al menos la mantiene o reduce un poco, pero no sirve para enfrentar todos los retos que tenemos que desarrollar. Pero, ¿cuáles son los desafíos que tiene el gobierno de Keiko Fujimori? ¿Cuáles son los grandes retos, las vigas maestras del éxito económico del nuevo gobierno? En ese sentido, el día de hoy hemos convocado a Diego Macera, economista del Instituto Peruano de Economía, director del Banco Central de Reserva y un observador permanente de estos temas. Y le decimos, buenas tardes, Diego, gracias por la conversación. Víctor Andrés, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, si te preguntara, ¿qué es lo que tendría que hacer en términos de emergencia y de mediano plazo un gobierno de Keiko Fujimori en la economía? ¿Qué nos podría señalar? A ver, bueno, no sé si me corresponde a mí decir exactamente qué cosas tienen que hacer, ¿no? Pero algunas ideas, lo que se debe hacer, a ver, cosas que se vienen necesariamente. Y lo inmediato es que se viene posiblemente un niño complicado, ¿ya? Entonces, ya tenemos alertas de la NOA, ya tenemos alertas del ENFEN, ¿no? Ya tenemos un niño presente a partir de ahora, ¿no? A partir de este segundo trimestre, que probablemente se intensifique hacia fines de este trimestre, comienzos del tercer trimestre, y que, como sabemos, esto puede venir de extenderse hacia verano, con lluvias en la parte norte, no sequías heladas en la parte sur, ¿no? Y ya conocemos esta historia. Entonces no es nada nuevo, con lo cual le correspondería al actual gobierno estar tomando algunas medidas, ¿no? El gobierno del señor Balcázar. Sin embargo, si uno ve el ratio de ejecución de inversión pública para mitigación de desastres naturales, está cerca del 20%. Entonces, lo primero inmediato que le va a tocar probablemente al gobierno de la señora Fujimori es cómo enfrentamos esto desde el 29 de julio, ¿no? Cómo empezamos a mitigar, a minimizar los posibles efectos que puedan tener los desbordes, la alta temperatura, ¿no? Eso va a tener consecuencias sobre precios de alimentos, eso va a tener Eso requeriría, pues, que los equipos de transferencia ya estén organizándose y funcionando, ¿no? Y además coordinando con las autoridades subnacionales. O sea, esto va a depender también bastante de lo que puedan hacer en sus regiones, ¿no? Los gobernadores, los alcaldes. O sea, no hay mucha tregua acá. Y, a ver, sabemos cómo viene. Esto ya ha pasado antes. Claro, ya sabemos cuáles son los riesgos de desborde. Quizá la única diferencia sea que vamos a tener un jefe de Estado que esta vez sí va a querer enfrentar, reunir, articular, convocar, hacer todo lo necesario en medio de la imprevisión general que parece describir. Sí, a ver, el niño en lo que está viniendo parece en intensidad se está pareciendo más al del 17, en temporalidad, mes de inicio, mes de fin, está pareciendo más el del 23. Ahora, ojalá que, como mencionas tú, no tengamos un gobierno que entra cuajado, porque claro, no va a ser tan fácil para cualquier gobierno de entrada. O sea, estás en tus primeros meses, no te estás acomodando en el cargo y de pronto tienes que enfrentar una emergencia natural. Ahora, ojalá que esto se gestione bien, obviamente para minimizar pérdidas ¿no? en materiales, humanas, pero además esto podría darle al gobierno de entrada un impulso político inicial si sabe estar a la altura, si sabe reaccionar.
Entonces, entonces me dijo, ¿cuál es lo primero que tiene que hacer el gobierno? Lo primero es eso. Lo primero es ver la potencial emergencia que se viene. Y eso, digamos, es enorme y un poco que puede ocultar los otros grandes temas, pero que están ahí, ¿no? Ahora, si te preguntara, digamos, hay que hacer un plan de emergencia en términos del niño, hay que movilizar todo lo que se pueda, hay que hacer lo mejor que todo lo que se pueda, como se suele decir. Pero, ¿qué otros temas Mira, tiene en la agenda la señora Keiko? yo te diría, antes de fin de año, ¿qué cosas se tiene que hacer? Inevitablemente tenemos que seguir avanzando y encontrar un consenso sobre Petroperú, por ejemplo. Ya, Petroperú es un tema que tampoco lo puedes dejar a ver qué hago el próximo año. No, Petroperú es un asunto en el cual va a ser indispensable un liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas y del MINEM, ¿no? Para tener un directorio bueno, competente y ojalá blindado de interferencias políticas. Y yo creo también va a ser bien importante poder coordinar con el Congreso para sacar alguna ley que le dé más claridad sobre el norte que debería seguir Petroperú y también crear al directorio. Es un tema fiscal gigantesco, ¿no? Es un asunto energético también, por supuesto. Y esto no es que lo podamos pensar, y qué cosa va a pasar pues de acá al próximo año lo vemos. No, eso tiene que ser ahora, ¿no? Y hoy se están tomando las decisiones en preinversión, hoy se está estructurando el fideicomiso, ¿no? Hoy se está definiendo hoy los flujos que están entrando, ¿no? Desde el gobierno, desde las ventas de combustible, cómo se están administrando. Y de eso va a depender el futuro de la compañía. Y eso nos lleva al déficit fiscal, al manejo de la trayectoria fiscal, que aparentemente está controlada por los precios de los minerales, pero el Ejecutivo tiene que poner un sistema de contención a estas leyes, y eso es el Tribunal Constitucional. Sí, ahí para que quienes nos escuchan lo entiendan bien, la actual Constitución ya tiene un candado bien claro sobre la iniciativa de gasto del Congreso, ¿no? O sea, básicamente dice, oye, el Congreso no puede crear nuevos gastos. Ese es y está clarísimo. Ahora, ese artículo, me parece que ese es el 79, vamos a ver, se flexibilizó, se relajó en un contexto de pandemia, ¿no? Con una interpretación del Tribunal Constitucional de ese momento. ¿No? Que luego el Tribunal Constitucional dice, no, eso fue en un contexto de emergencia, para esta cosa en particular, en pandemia. Pero a partir de entonces, el Congreso, que ya está acabando funciones, ¿no? Entendió, oye, mira, acá nos han dado casi que carta blanca. ¿Ya? Entonces yo quiero subir remuneraciones a policías, quiero subir pensiones a docentes, quiero ponerle al CAS, ¿no? Las gratificaciones, ¿no? Y quiero crear universidades a la derecha y a la izquierda, ¿no? Todo esto va sumando. Y ya nos pone, si bien hoy día el problema pareciera, ¿no? Déficit fiscal no está por debajo del 2% del PBI, no, si bien hoy día dices, mira, esto está controlado, y tú decías antes, oye, con los precios de los minerales. Y es una pésima idea controlar precios con precios de los minerales. O sea, tú no deberías depender de los precios para poder pagar tu día a día, para poder pagar la luz. O sea, los precios de los minerales, si están bien, bueno, es un excedente que tienes que ahorrar, ¿no? Eventualmente tienes que invertirlo, ¿no? Pero no puedes estar usando este excedente de precios de los minerales pues, para pagar el agua, la luz y el teléfono. Por ¿No? supuesto. Porque en el momento que bajen, ¿qué haces? Y no tienes ahorro, no hay fondo de estabilización. O sea, los ahorros grandes que teníamos, eso ya los usamos. Aquí el camino es el Tribunal Constitucional. Sí, entonces lo que hay una de las cosas que ojalá se pueda hacer en los primeros 6 meses de gobierno antes de fin de año, es presentar una buena demanda al Tribunal Constitucional, ¿no? De alguna de las varias normas que se han ido aprobando. Ahora, tendría que ser idealmente una demanda de inconstitucionalidad sobre una norma que el Ejecutivo haya observado. Eso es bien importante, porque muchas de las normas que tienen un costo fiscal a iniciativa que no se han acabado pasando por el Ejecutivo sin que el Ejecutivo diga nada. Este gobierno Balcázar. No. Y los anterior también y el anterior también. No solamente el de Balcázar. Ya hay una secuencia de varios, básicamente desde el señor Sagasti, creo que cuando sale el señor Waldo Mendoza en el MEF, ahí se mandaron un par al TC. No solamente se observaron, sino se mandaron al TC. Pero desde entonces no ha habido voluntad. Sin precios de los minerales, sin estos términos de intercambio, es insostenible. No, trayectoria, con esta cantidad de gas, habríamos volado la regla, no sé si llegaríamos al 5, pero estaríamos de todas maneras volando la regla del déficit fiscal,
El año pasado lo hemos cumplido raspando. No era 2.2 y llegamos al 2.2. Pero ojo, y es bien importante esto. Las reglas fiscales son 4. ¿Ya? La más conocida, la más popular, es la del déficit. Esa la cumplimos raspando el año pasado y con los precios de los minerales al máximo. Que es como decir, oye, es el mejor momento de tu trayectoria laboral, cuando estás haciendo más plata, y en vez de ahorrar, estás pagando el mínimo de la tarjeta de crédito. ¿Ya? O sea, ¿has incumplido o no has incumplido? Pero estás siendo responsable con tu mejor momento, no estás siendo responsable. Entonces, esa es la más conocida, ¿no? La del déficit que cumplimos el año pasado. Pero las dos otras reglas, ahí tienes una más de la deuda, que esa le vas a cumplir de todas maneras. Pero las dos otras, que son las del gasto, esas las incumpliste por lejos. O sea, no estuviste ni cerca, no hubo ninguna intención de cumplir las reglas del gasto. ¿Por qué? Porque te las volaste principalmente en remuneraciones. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Está subiendo remuneraciones, está subiendo pensiones, ¿no? Militares, policías, CAS, todos héroes, docentes. No estás, y en consecuencia has tenido que bajar la inversión pública, porque ya no hay plata para eso. Entonces, estoy metiéndole más plata, algo que además es muy inflexible, que en el momento en el que bajen los precios de los minerales, que en algún momento bajarán, porque los ciclos se llaman ciclos porque suben y bajan, en algún momento bajarán, en ese momento te quedaste anclado con cuentas que luego no puedes pagar. Y anda, dile después al profesor o al policía, oye, ya no te voy a dar la pensión que te dieron, es imposible. Ahora, mirando, digamos, estas son las emergencias, pues las cosas inmediatas. Pero tiene una más ahí, antes de fin de año, el Reinfo. Reinfo se acaba antes de, o sea, es el Reinfo minería ilegal. Minería ilegal. Ese es otro tema urgente que no puedes, no es que el próximo año, es ahora tienes que empezar a trabajar con el Congreso, porque esto es un tema que viene más del Congreso, pero tienes que trabajar ahora desde el Congreso, porque el Reinfo expira en diciembre. De ¿Ya? acuerdo. Entonces, diría, esos son 3 de cada. Ahora, imaginando grandes reformas, ¿no? Este Estado burocrático, este Estado enemigo del modelo económico de la Constitución, y posiblemente una reforma tributaria que cambie la relación del Estado con la sociedad, con las empresas, la ciudadanía. Esto es de mediano plazo, pero hay que construirla. ¿Cuál es tu opinión? Mira, tú efectivamente tienes que tener un Estado que se acerque más al ciudadano, al emprendedor, al empresario. Yo te diría, más que una reforma, a ver, reforma tributaria puedo pensar en varias cosas, ¿ya? Pero un tema bien importante de la parte tributaria es darle predictibilidad a la SUNAT. ¿Ya? Darle predictibilidad a la interpretación de las normas, darte un plazo razonable. Si yo tengo una controversia con la SUNAT, mira, esto no se va a tomar 15 años, vamos a resolverlo para un lado, para el otro, lo podemos resolver en, no sé, 2 años, 3 años. Que al final, en la incertidumbre en la que estamos y con los tiempos de demora de las controversias tributarias, el único que gana es el abogado. Entonces, el abogado tributarista es el único que tiene plata, que se beneficia de esto. La SUNAT no gana y el contribuyente no gana y el Estado en general, la sociedad en general no gana porque se hace más caro, más impredecible, más difícil hacer empresa con una SUNAT como está hoy día. Entonces, darle más fuerza, más predictibilidad a la SUNAT creo que sí es bien importante. Eso es un tema en la parte de emprendimientos. Yo te diría una parte que el plan de gobierno de Fuerza Popular tenía, que me pareció bueno, era hacer más fácil la vida al emprendedor en los trámites iniciales. Mira, entre tu notario y tus registros públicos y tus registros de marca y tus papeleos. Esta idea de simplificar el Estado, de la ventanilla única, de la digitalización, ¿cómo salimos? Cada día la burocracia es una cultura Absolutamente. y se ha reproducido en todos lados. Incluso también empieza a afectar a la empresa privada, Sí, ¿no? acá, mira, uno quisiera poder decir, mira, o sea, vamos a ver cómo estructuramos esto, si te contratas a un McKinsey o a uno de estos, ¿no? Un BCG, uno de estos grandazos, y le dices, mira, acá tengo una idea de reforma. Vamos a reemplazar todo lo que se pueda reemplazar del sistema notarial y de registros públicos. Ya todo va a ser automatizado, todo va a ser... El Ejecutivo convoca al Congreso, que sea una especie de movilización del Estado. Y se trata para hacerle la vida más fácil a la gente. O sea, no tiene sentido que estés pagando las tasas que se está pagando, esperando lo que se está esperando ya en el siglo XXI o 2026. Muchos de estos trámites que tenemos
en SUNAT, en notarías, en registros públicos, que te hacen esperar y te cobran un montón de plata y no se sabe qué hacer. Todo eso podría estar automatizado y se está automatizado en un montón de países. O sea, no tienes que irte a Estonia, pues es el caso más emblemático, ¿no? Pero podrías tener experiencias, ¿no? De Colombia, que ha funcionado más o menos bien, en Chile lo tienes más rápido, en el Perú todavía esto demora mucho. Mira, te pongo en la parte tributaria, ¿ya? Hace unos años hubo uno de estas multilaterales que hizo un trabajo sobre la carga tributaria, el costo del cumplimiento tributario, para ser más específico. O sea, cuánto te demora pagar impuestos, cuánto te cuesta pagar impuestos. Y encontraba que para un buen número de empresas, que no son ni las más chiquitas ni las más grandes, sino todas las que están atracadas al centro abajo, si quieres, le era más caro el contador que el impuesto. O sea, pagaba más plata en el proceso de pagar impuestos, más la exposición de las multas y de las faltas. O sea, eso le era más caro que el impuesto que tenía que pagar. ¿Ya? Entonces, eso es tal un sistema que está mal, pues. Claro. O sea, no debería poder, no tiene por qué ser tan difícil. Ahora, un poco para dejar una imagen o para plantear un borrador, si te preguntara por las reformas, las famosas reformas de segunda generación, la nueva ola de reformas, ¿cuál sería tu inventario? Mira, yo te diría, lo primero, si tuviera que elegir, lo primero, servicio civil. No, o sea, tú necesitas tener un cuerpo de funcionarios públicos bueno, competente, capacitado, y sí se puede. O sea, no es que eso, no, el Estado siempre va a ser ineficiente, y hay servidores públicos muy buenos hoy día también, y eso tenemos que reconocerlo. Hay gente muy competente, muy honesta. O sea, Pero generalizar el método ESR, ¿no? si quieres verlo así, o sea, es una manera de verlo. O sea, necesitamos tener un esquema meritocrático con unos buenos mecanismos de selección inicial y que luego que quiera entrar la mejor gente, hacerlo atractivo. Una vez que la gente que te vuelves atractivo y posturan los mejores, ¿no? Tienes un mecanismo de filtro inicial, ¿no? Un examen estandarizado, de ahí pasa por un filtro como una suerte de la academia diplomática, si quieres, no puedes tener un par de años para servidores públicos y luego vas alimentando al Estado de gente capacitada, como lo que intentó en su momento hacer servir con el cuerpo de gerentes públicos, pero claro, una iniciativa más pequeña. Entonces, eso yo creo que, y dentro del Estado tener un esquema meritocrático real. Eso de repente es lo más importante. ¿Ya? ¿Qué otras reformas podríamos? Mira, si quieres, en paralelo a eso, y una vela similar es el Estado de Derecho y Poder Judicial. Es muy complicado tener un país o sea, y hacer cualquier iniciativa, ¿no? Emprendimiento. No hay no, o sea, si no tienes un poder judicial solvente, predecible, ¿no? Oportuno, es muy complicado. Entonces tú necesitas, o sea, una de las bases del sistema democrático, de la sociedad en la que vivimos, es en un Estado de Derecho con un poder judicial predecible y competente. Y tú señalarías que si se cumplen esas dos condiciones, servicio civil, predictibilidad en la justicia, bueno, el shock de inversiones en infraestructura. Mira, y sobre eso, para mirar de la tercera, un mejor acercamiento de la descentralización. ¿Ya? Entonces, mira, servicio civil, poder judicial y descentralización. Eso está un poco más que bien vinculada, pero la descentralización es fundamental. ¿Cómo se hace ahí? Mira, toda la riqueza nacional que produce el sector privado, 2/3 se invierten a través de las regiones y, digamos, eso lo saben los economistas más que cualquier periodista, pero se han invertido miles de millones de soles y la gente sigue sin tener agua y no cambia nada. El dato que das es bien importante, Víctor Andrés, ¿ya? Y es importante, es crucial entender que en las elecciones que vienen en octubre, ¿no? Las subnacionales, ¿no? Donde elegimos a todos los gobernadores y todos los alcaldes, ahí vamos a estar eligiendo a quienes van a gastar la mayor parte de la plata para inversión pública del Perú. 2/3. No lo elegimos en las elecciones de ahora, no es el Congreso, no es el Ejecutivo, son los alcaldes y los gobernadores regionales. Digo, permíteme, ¿no hay un tema de diseño del modelo que crea estas perversidades? Por ejemplo, 3.5 millones de personas sin agua potable. Sobra el dinero, sobra. Como en la época del guano. En algunas regiones sí. ¿No? Sí. Como en la época del guano. Eso no debería ser recentralizado y, por ejemplo, convocarse a una gran licitación. Políticamente es complicado, pero mira, una cosa que podría pensarse hacer puedes tener alguna oficina, por ejemplo,
para el cierre de brechas, voy a inventarme, ¿ya? La oficina, ¿no? Para el cierre de brechas en la macrorregión sur, ¿ya? Y tienes una o vamos a decir, no sé, te juntas Apurímac con Ayacucho y con Cusco, y hay Puno. ¿Ya? Y dices, ya, en esta zona, ¿no? Vamos a hacer cierre de brecha de, por decir, agua potable. Aunque y en un año la gente tiene agua. Ya, y eso es un proyecto grande, ¿no? Se van a hacer 5.000 millones de dólares, por decir cualquier cosa. ¿Ya? Entonces ya te traes a un grandote, que va a tener que subcontratar acá, por supuesto, ¿no? Pero ya viene con tu programa, con tu PMO, haces un solo gran diseño, ¿no? Un solo gran diseño, bien hecho, idealmente un esquema de APPs, ¿ya? Bien hecho, y eso no sale de la noche a la mañana, ¿no? Pero esa estructuración sí se puede hacer. Lo que no funciona es cuando tienes todo el presupuesto partido en microproyectitos, ¿no? Que se van a la municipalidad, algunos proyectos tienen más sentido que lo haga la municipalidad. No digo que no tiene que hacer nada la municipalidad, pero sí que los proyectos más estructurales, cuando pensamos en redes principalmente, ¿no? Eso lo que son redes o de agua y saneamiento, o son redes de energía, o son redes vehiculares de tránsito, o son esquemas de redes, eso hace más sentido que lo haga, que tenga una visión más macro regional. Y para eso tú necesitas, ojalá, y esta es la parte políticamente más difícil, poder usar el presupuesto que va de regreso a las regiones en canon y regalías. Por ejemplo. Ya, eso es. Ahora, claro, esa pelea política es bien complicada de dar. Alguien en algún momento lo tiene que dar, porque si no... Pero el agua potable de 3.5 millones puede ser un gran triunfo político. Y ahí, mira, y te complemento, uno de los temas es agua, pero muchos de estos temas que mencionamos en agua, en caminos, incluso salud y educación, parten de un problema de, a veces, pobre diseño urbano o acceso a vivienda. O sea, si tú puedes construir vivienda decente de forma medianamente predecible, ¿no? Y yo ya sé que la ciudad va hacia allá, ¿no? Va a ser mucho más fácil y más barato a largo plazo proveer agua, salud, educación, redes viales. Entonces, mucho del problema parte de que no hemos tenido una buena política de vivienda. Ese es Necesita recuperar algo de planificación en los servicios. Sí, por supuesto. Mire, yo te cuento rápido. Yo estaba la semana pasada en Ica conversando con algunas personas vinculadas a la industria agroexportadora y me decían, oye, mira, si acá tuviéramos, aquel problema que tenemos en esta industria es que no tenemos suficiente gente para los campos, sobre todo en momentos ¿no? de alta demanda. Entonces estamos trayendo gente de otras regiones, ¿no? Para poder cubrir la demanda porque la necesidad de trabajo que tenemos es tan alta, con buenos sueldos, ¿no? Al doble del salario mínimo, con buenos sueldos. Y si tuviéramos si pudiéramos tener vivienda, ¿ya? Si pudiéramos tener vivienda buena, digna, decente para los trabajadores, más o menos, o sea, 20 minutos, puedes estar ahí a 20 minutos llegar a casi todos los fundos, podríamos estar creciendo el doble, el triple. Claro. ¿Ya? O solamente con buena vivienda. Me gustaría plantearte un tema final, ¿no? Un buen gobierno, ¿no? Un gobierno que empieza a tomar, como se dice, el toro por las astas. El Perú tiene para crecer, incluso sin grandes reformas, sobre el 5%. Sí, es un buen punto. Y el Perú tiene para convertirse en realidad en una potencia del planeta. Mira, el contexto de precios precios con los que estamos externos, los términos de intercambio, son los mejores que tenemos por lo menos en 75 años. Nunca hemos estado mejor que por lo menos en 75 años. Este es el mejor momento. Sobre todo ahora con la reciente reducción del precio del petróleo, ojalá se quede abajo, no sabemos si efectivamente el acuerdo en Irán va a durar, pero si esto se queda por abajo de los $90 el barril, estamos por lejos en el mejor momento histórico de términos de intercambio. Con eso nada más, y no fastidiando mucho, ¿ya? Sin tener un gobierno que te amenaza con estatizarte, ¿no? Que te voy a quitar camisea, que no, que te voy a quitar las minas en Ayacucho, no, que te voy a fastidiar a la derecha, que te voy a fastidiar a la izquierda, que quiero hacer una asamblea constituyente. No, o sea, sin esos sustos, y con un gobierno, yo te diría, por lo menos con una visión clara, ¿ya? De que el camino va hacia aquí y tenemos 5 años de predictibilidad de políticas, el Perú debería estar creciendo como caminando al 4,5. Al 4,5, al 5. Y con una reforma. Estamos con muy buena velocidad. Eso que, o sea, estamos creciendo, inversión privada está creciendo a doble dígito.
No teníamos doble. El año pasado cerramos en 10%, este año vamos a cerrar más primera mitad del año vamos a cerrar más cerca de 13-14% de crecimiento de inversión privada. Esos números no los teníamos desde el 2012. O sea, por primera vez en unos 13, 14 años que estamos creciendo a la velocidad que estamos creciendo, y podríamos estar creciendo mucho más. Podríamos estar creciendo, yo te diría, 4,5 al 5 para finalmente, como tú bien decías al inicio, empezar a cerrar pobreza más rápido. Todavía tenemos indicadores de pobreza que están por encima de la prepandemia. Claro. No prepandemia, dura de ver, estábamos en 20. Todavía no llegamos ahí. Ojalá podamos llegar en 1 o 2 años, ¿no? Pero creciendo rápido y vamos a decir, unos 10 años, ¿no? 10 o 15 años, estaría en el 10% que debería ser nuestra meta, 10% de pobreza. De acuerdo, Diego, te agradezco infinitamente por Encargado. esta interesante conversación. Tenemos que seguir conversando sobre estos temas y bueno, suerte al nuevo gobierno. Eso es lo que el Perú necesita, ¿no? El Perú necesita ordenarse. Estabilidad. Estabilidad. Así es. Muchas gracias, Diego. Me ha encantado. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así nosotros avanzamos y nos consolidamos. Gracias.